poner de fondo. Okay. Muy bien. Got it. Entonces, escogí esta ilustracioncita, les decía, que refleja mucho. Es una ilustración que en sí misma dice mucho, ¿verdad? Lo primero que vemos en esa ilustración, y por eso la escogí, es que hay una persona sola. Ya desde ahí empieza el discurso, compañeros. Porque si bien es cierto, nosotros nacemos en un vínculo, que es el vínculo eterno materno, y que es el principal del ser humano, sin embargo, uno nace pegado a alguien para despegarse de esa persona, ¿verdad? Y el primer despegue es el corte del cordón umbilical y después la idea es que se expanda ese corte de tal manera que usted logre en un periodo de tiempo lograr hacer su propia vida, hacer su propio camino, su propia historia, usted, su propia construcción. Por eso hablamos de proyecto de vida personal. Una persona que sigue pegada vincularmente a otros, como decir, como que no puedo separarme de esto, sería una persona que va en línea contraria a la ley natural de la vida. Por eso es que para los que creen en Dios, les recuerdo que Dios le dijo eso a los humanos. Y dejará el hombre a su padre y a su madre. O sea, ¿por qué Dios, por qué la teología hace ese énfasis? Como que ese ser supremo le dice al ser humano, camine, compita, evolucione, independícese, emancípese. Bueno, entonces por ahí empieza el proceso humano, ¿verdad? Y un poquito de eso se trata también el libro, que las personas entendamos que la vida de uno está en las manos, no de un montón de gente, la vida de uno debe estar en las manos de uno. Eso se llama en psicología autocontrol. Y todos los autos que hay en la psicología, autoestima, autocontrol, autoconcepto, auto. Todos los autos son importantísimos, ¿verdad? Entonces empezamos por ahí. La portada de este libro la diseñó mi hermano Arturo Orias, hizo este diseñito. Y estoy muy agradecido con él porque también hizo el diseño del formato del libro y me ha ayudado mucho en este proceso. Y igual tiene esa misma idea, ¿verdad? Una idea de lucha. Esa piedra donde está parada ese muchacho ahí es una de tantas que habrá, de tantas cimas que hay que subir en la vida. Uno siempre está en una constante caminar, en un constante crecimiento. Y alguien podría decir, ¿y alguna vez se llega a algún punto ahí? Bueno, en el caso de los chinos y los hindúes, ¿verdad? Dicen que sí, que el Buda es como la expresión, ¿verdad? De la iluminación, el punto alto de la iluminación. De que en el caso de otras religiones sería como decir la santidad o ya estar en el cielo, no sé, ¿verdad? El punto es que mientras estemos aquí en la tierra tenemos que estar en una eterna evolución, en una eterna y constante búsqueda de crecer y superarnos. Y ojo con esto que voy a decir, que es muy importante, lograr encontrar nuestra mejor versión. Bueno, entonces yo siempre pongo a alguien a leer, así que voy a pedirle a alguno de ustedes que me ayude a leer esta filminita para empezar esto. A ver, ¿alguno de ustedes que me ayude? Dale. Desde lo ideal para llegar a ser humano, equilibrado. Espera, que esto me está tapando. Debe ir cumpliendo sus etapas de desarrollo con normalidad,
brindando al bebé, al niño, al adolescente los requerimientos necesarios para evolucionar, avanzar, madurar, es decir, crecer. Gracias, mi estimada. Entonces, claro, primero, ¿cuál es ese ser humano ideal, verdad? Que nosotros queremos. ¿Cuál es esa mejor versión de nosotros? Pues es un humano que llega realmente a un equilibrio integral, una integralidad, que tiene, siempre que nos vamos solo por un lado, entonces vamos a hacernos como un muñeco, como un adefesio, como algo como desfigurado, ¿verdad? Eh, como cuando vemos esos concursos de Mr. Olympia, de hombres supermusculosos y llenos de pelotas por todo el cuerpo. Un día me quedé viendo a uno de los campeones de eso, de fisicoculturismo, y yo decía, güey, puña, qué interesante andar con ese montón de pelotas por la calle, pero eso no es normal. ¿O ustedes dirían que eso es normal? Pues no es normal porque hay muy pocos hombres en el mundo que andan así, con ese cuerpo. ¿Y es por qué? Porque tienen que invertir una cantidad de horas en su vida que no pueden hacer ninguna otra cosa para tener esos músculos y ese montón de pelotas. Entonces, al final, la pregunta sería, eh, ¿para qué estamos diseñados nosotros? Estamos diseñados para tener un equilibrio, para tener una integralidad, donde podemos eh, relacionarnos con el mundo y con la sociedad y con todo lo que está a nuestro alrededor de una forma natural y normal y que nos permite evolucionar, avanzar, madurar, es decir, crecer. Pero aquí viene el sin embargo. Entonces, alguien que me ayude a leer sin embargo. Sin embargo, es claro que muchos seres humanos se gestan, nacen y crecen en condiciones y ambientes no aptos para un desarrollo integral saludable. Estos seres humanos resilientes que suman billones en nuestro mundo activan mecanismos de supervivencia primitivos para poder avanzar en el camino de la vida. Pero para usar una analogía justa, podríamos decir que a estos humanos les toca un camino empedrado, lleno de obstáculos y peligros. Gracias, mi estimada Flori. Bueno, entonces ahí está el sin embargo, porque una cosa es los ideales, las cosas ideales, y otra cosa son las realidades, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo y siempre ha sido así, no es que ahorita, pero ahorita se ve más porque somos más y también porque las comunicaciones están muy avanzadas, pero siempre ha habido una desigualdad increíble en el mundo, desde siempre. Tal vez en sus inicios la parte tribal fue un poco más circular y más dinámica, ¿verdad? Todavía hay tribus en el Amazonas donde tienen conceptos tribales muy interesantes a nivel sociológico. Por ejemplo, hay un documental de las Amazonas, de unas tribus ahí, donde una de las personas que habla dice que uno de los jefes ahí de la tribu dice que el concepto de los niños en ellos es que los niños son de todos. Entonces, viven en una como especie de comarca circular y donde hay un gran patio enorme en el centro y todos los niños juegan ahí y todas las mamás están cocinando y haciendo cosas y viendo a los niños. Y si alguno tiene hambre, le pide a cualquiera de las señoras que está ahí alrededor en una de las chocitas que están ahí comida, o sea, porque todos son de todo. La salud integral de los niños es responsabilidad de todo el grupo. Entonces, eso es algo, digamos, fascinante del análisis de esa tribu, por ejemplo. Pero nosotros en el mundo, pues no pasa eso. No pasa eso porque tenemos una enorme desigualdad, por ejemplo. Entonces, si vivimos en un mundo donde para llegar
a términos ideales del ser humano, falta muchísimo. Hay que trabajar muchas cosas y empezamos a encontrar rápidamente obstáculos. Y entonces, por eso es que yo enfoqué mi libro en esas 4 cosas que para mí serían como fundamentales. La paz interior, en la búsqueda que tenemos que hacer de nosotros para llegar a ser ese humano equilibrado, paz interior, amor propio, inteligencia emocional, espiritualidad, y esa palabrita pequeña de la espiritualidad que es la fe, ¿verdad? Entonces, sí, estamos en un mundo donde hay muchos obstáculos para llegar a ese crecimiento, porque nos topamos con muchas barreras y entonces a veces hay un montón de seres humanos que están pegados ahí, están como en un barrial, como un carro cuando llega a un lugar donde hay un gran charco y se quedan las ruedas patinando. Hay un montón de seres humanos que sienten que no pueden crecer, que no pueden avanzar. ¿Por qué? Porque ahora en diciembre ya ni siquiera cuentan con el aguinaldo porque se lo tienen que dar todo a un banco porque tienen un montón de deudas y más bien no tienen plata. Y estamos estresados por las demandas sociales que implican épocas como esta que viene de la Navidad y al final todo el mundo queda agotado mental y espiritualmente porque son épocas complejas. Entonces es muy interesante. A ver, otro voluntario que me ayude a leer esta. Este libro está orientado a ayudar a seres humanos resilientes a encontrar en estos contenidos palabras de aliento, motivación y esperanza, pero sobre todo ideas que le propicien el cambio para encontrar esa ruta que le lleve a la evolución mental, la salud integral y satisfacción personal de estar gestando su mejor versión, independientemente de la edad a la que la empiece a hacer o empiece a hacerlo. Excelente, muchas gracias. Muy buena lectura. Bueno, entonces, básicamente este libro, eso es uno de los objetivos que pretende, ¿verdad? Ayudar. No es una receta mágica, por supuesto que no. No quiere suplantar ninguna otra idea, por supuesto que no. Quiere aportar un granito de arena para que las personas encuentren, sigan en la búsqueda, fortaleciendo esa búsqueda de mejorar. Y como dice, aquí hay una frase que es clave, propiciar el cambio. ¿Por qué? Porque el ser humano sí tiene que cambiar, tiene que revisar sus ideas. Este libro plantea unas ideas. Algunas pueden chocar con algunas de las mías y eso es fabuloso, porque ese choque de ideas nos va a permitir revisar las nuestras. O sea, uno, por ejemplo, no se acerca a la lectura universal, uno no se acerca para encontrar cosas que aprueben lo que uno piensa. Uno normalmente en los libros va a encontrar ideas muy diferentes a las del pensamiento de uno. Y algunas de esas ideas son tan grandes que pueden marcarlo a uno y pueden dejarlo pensando muchos días sobre sus propias ideas. Bueno, entonces también este libro contiene pese a ser un libro pequeño, contiene un montón de ideas cuyo objetivo es hacernos como mover un poco el pensamiento y decir, ¿será que algunas de mis ideas, de mis pensamientos, de mis estilos de pensar y de vida están bien sincronizados? Eso sería algo grandioso que este libro, algunas ideas del libro puedan mover a eso. Y ese es un gran objetivo también. Aquí voy con una historia que está dentro del libro. A ver, alguien que empiece a leerla. Es como un cuento. Había una vez un rey que ofreció un gran premio al artista que pudiese plasmar la representación de la paz perfecta en una pintura. Muchos artistas lo intentaron y presentaron sus obras en el palacio.
El rey observó y admiró todas las pinturas, pero solo hubo dos que realmente le gustaron y tuvo que elegir entre ellas. Ok, entonces ahí vamos con el concurso, ¿verdad? Y al final solo dos pinturas son las que van a luchar por el premio. A ver, continuemos. ¿Alguien? La primera era un lago muy tranquilo, un espejo perfecto donde se reflejaban unas plácidas montañas que lo rodeaban. Sobre estas se encontraba un cielo muy azul con tenues nubes blancas. Todos quienes vieron esta pintura pensaron que reflejaba la paz perfecta. Claro, ¿verdad? Y con solo esa descripción de la pintura ya quedó uno ahí, ¿verdad? Que hasta que se queda ido, ¿verdad? Y respirando profundo de ver aquel paisaje, ¿no? Muy bien. Otro voluntario. La segunda pintura también tenía montañas, pero estas eran escabrosas. Sobre ellas había un cielo furioso, con rayos y truenos, la tormenta perfecta. Montaña abajo parecía retumbar un espumoso torrente de agua. Este no se revelaba pacífico, para nada. Pero cuando el rey observó cuidadosamente, vio tras la cascada un delicado arbusto creciendo en una grieta de la roca. Continúe. En este arbusto se encontraba un nido y allí, en medio del rugir de la violencia con la que caía el agua, estaba sentado plácidamente un pajarito dentro de su nido. El pueblo se preguntaba qué cuadro elegiría el rey. El sabio rey eligió la segunda y explicó por qué. Vamos a ver. Entonces, ¿por qué escogió el rey esa pintura, ¿verdad? De la paz perfecta? Que era el objetivo, ¿verdad? A ver, ¿quién lee el final de la historia? Paz no significa estar en un lugar sin ruido, sin problemas, sin trabajo, sin dolor. Paz significa que a pesar de estar en medio de tantas cosas, jamás nada ni nadie va a quitar ni perturbar la tranquilidad de nuestro corazón, pues sabemos y confiamos que estamos haciendo las cosas bien, con honestidad, verdad, compromiso y amor. Este es el verdadero significado de la palabra paz interior. Eso, muy bien. Gracias, Adelita. Bueno, entonces, por ejemplo, obviamente no vamos a hablar de este cuento, que es obvio, pero, por ejemplo, este tipo de narrativa es la que contiene el libro también, ¿verdad? El libro nos presenta también una serie de pequeñas historias ahí metidas entre las páginas que nos ayudan a, con ciertas analogías, a entender algunas cosas, a propiciar el diálogo. Yo me imagino a una familia, a un padre de familia con adolescentes o con niños escolares que se siente con ellos ahí un rato, el domingo, que charlan un rato y que agarre el librito y diga, vean qué bonita esta historia, chiquillos, que está en este librito de Yucabier, ¿verdad? Y entonces va, lee la historia ahí para los huilas y conversan un rato con la doña sobre el tema, o una muchacha con las amigas ahí. En fin, esa es la idea justamente de este libro, que sea un libro que nos permita crear un poquito de diálogo interno y diálogo con otras personas que nos pueda propiciar el apoyo hacia el cambio. Esta es la idea. Y quería compartirles también como parte de esta presentación de algunas cositas que tiene el libro, es que en este libro aparecen los textos más antiguos encontrados, que son de la cultura sumeria, y que tiene que ver justamente con la sabiduría. Cuando yo investigué un poco acerca de la sabiduría, me di cuenta
hice un recorrido por varias culturas y la mayoría de civilizaciones y culturas ancestrales tienen documentos valiosísimos sobre documentos proverbiales, es decir, que daban ideas a la gente, ¿verdad? A la gente de un X grupo o reino o lo que fuera, de cómo vivir su vida, de ayudarles. El objeto de un proverbio es ayudar a las personas a encontrar algunas ideas que le propicien llevar una vida saludable, una vida mejor, y etc. Entonces, de los textos antiguos, que todavía existen, los originales, que los más antiguos son estos, los sumerios, que son unas tablitas de barro que están en un museo, ¿verdad? Y que tienen una serie de proverbios. Aquí les traje dos de esos proverbios para esta presentación de esta noche, con los cuales quería compartir, porque me parece muy interesante que 3000 años antes de Cristo, que fue cuando aproximadamente se escribieron estas tablillas, se hablara de estos temas. Ven, esas son las tablitas de barro, muy, muy interesantes. Entonces, el 1.159 dice, un pene infiel se junta con una vulva infiel. O sea, eso es 3000 años antes de Cristo. O sea, vean la sabiduría que hay ahí en esa frase, ¿verdad? Y me llamó poderosamente la atención, me llamó mucho la atención, porque con esa línea que acabo de leer, podríamos hablar en una tarde con amigos mucho rato. Otro que me llamó mucho la atención es el que sigue, que es el 1.160, que dice, el matrimonio es humano, tener hijos es divino. O sea que 3000 años antes de Cristo, ya había alguien que había pensado sobre este tema y había llegado a la conclusión de que el matrimonio es un contrato que personas hacen y que, pues, esos contratos tienen muchas falencias, ¿verdad? Tienen muchas situaciones donde hay como constantes luchas, constantes forcejeos entre la pareja para luchas de poder y después de muchos años los matrimonios logran llegar a un cierto nivel pero normalmente pasan muchas situaciones para poder llegar a un momento de estabilidad. Entonces lo que está diciendo básicamente es que el matrimonio es humano, es algo que tiene un montón de complejidades, pero que tener hijos, que es otro apartado, que proviene normalmente desde matrimonio, es una cosa de otro nivel. Entonces, vean qué interesante, como desde ese punto de vista pone a digamos, ese tipo de relación como una relación que puede ser falible. Pero la otra relación, que es la de los padres con los hijos, esa es una relación eterna, indisoluble, y que debe permanecer así hasta, como sería lo lógico, que los padres mueren, ¿verdad? Qué interesante. Entonces, para mí, y en el libro hay un montón de listas de proverbios, desde la cultura china, la cultura japonesa, la cultura sumeria, civilizaciones como los mayas, como los incas, los toltecas, indios americanos, algunas culturas europeas, en fin. Entonces, y esos documentos son justamente como para entender que desde siempre hay una lucha por el ser humano constante para realmente buscar eso que le haga ser una persona estable, tener paz, armonía con todo, estar bien. ¿Cuántos de los que están en este grupo esta noche quisieran estar bien?
No es ese como un objetivo de nosotros como humanos. Algunos le van a llamar a eso felicidad. Yo no le llamaría felicidad, yo le llamo paz interior. Para mí, lo más valioso, para mí, Javier Orias, es tener paz interior. Si lo logro, estoy volando, ¿verdad? Y tengo mis ratos de paz, por eso practico el mindfulness, por ejemplo, o la meditación. Y para terminar el libro, que dicho sea paso, esa es la última página del libro, como tal, viene un decálogo, o sea, 10 ideas, 10 puntos, ¿verdad? Que yo considero que son importantes, claves, que todo ser humano debería pensar en ello y meditar y tener presente. Y después es una apuesta valiente de decir, yo creo que, y esta es mi propuesta, 10 puntos, ¿verdad? Y la verdad es que cualquier ser humano también podría tener su propio decálogo. Este será el decálogo de Orias. Y solo les voy a compartir el número 1 y el número 2. Los otros 8, pues ustedes los leerán ahí en el libro cuando lo tengan. Y dice el número 1, eres un ser eterno, polvo de estrellas, esencia del universo y de todos los universos existentes y que vendrán. Un ser divino y digno. Vive como tal. Ese es un énfasis que yo hago en el libro, lo hago desde el inicio del libro. Cuando empiezo a hablar de autoestima, empiezo a decir, cuando hablo del amor propio, que de las ideas más valiosas que yo encuentro en la teología es justamente esa idea que está en Génesis, que dice que el Creador hizo a su creación a imagen y semejanza. Es decir, que algo perfecto hace algo para tener una dignidad sobresaliente, para hacer algo maravilloso, es decir, maravilloso en todo, en todas sus partes, y todas sus relaciones, para estar bien, ¿no? Para estar en ese equilibrio que hace a un ser humano llegar a la plenitud. Bueno, entonces nosotros venimos de ahí, y si venimos de ahí, pues vivamos como tal, y eso es sería como el reto. Y el número 2 dice, para todo haz la pausa, que eso es uno de los temas grandes que yo desarrollo en mis cursos de psicología práctica. Para todo haz la pausa, antes de cualquier decisión, pequeña o grande, haz la pausa para pensar y analizar todas las aristas posibles. Eso es una de las cosas que hace a una persona ser sabia, cuando logra parar lo que está haciendo. Estás con mucha tensión, estás un poco ansioso, estás lo que sea, pare, porque ese es el principio. Deténgase para que pueda observar, para que pueda ver lo que está sucediendo y ahí empezar a tomar decisiones con relación a lo que está viendo que está pasando. Entonces, pues ahí les dejo la idea para que busquen el libro y lean los otros 8. Y pues eso sería lo que quería compartirles esta noche de mi libro, que realmente, pues, realmente este libro es el resultado de un proceso de muchos años. No es una metida de agua ahí de este año. Es el resultado de muchos años de estar estudiando el tema del comportamiento humano, de cómo somos los seres humanos, de ver casos de gente que me cuenta sus historias y entonces por fin decidí este año sentarme y escribir algunas cosas, también con el objetivo de que sea algo práctico,
porque esta cuestión de la practicidad es algo que yo siempre he querido que sea real en mi asunto como maestro. Es decir, habrá muchos que tienen su método y su técnica, como yo he estado en algunas cátedras de grandes académicos. He estado en algunas cátedras y uno se queda así, que después tiene que ir a comprar un diccionario de términos específicos porque no entendió como el 30% porque de ignorante. Claro, el ignorante es uno, ¿eh? Pero entonces, pero yo trato de que lo que yo expongo, lo que yo le comparto a la gente, sea algo que la gente pueda entender. Que la gente, todos, ya sea una persona como mi hermana que está aquí presente, que es profesora universitaria, o ya sea cualquier otra persona que tal vez no tuvo la oportunidad en la vida de estudiar tanto, pero que sí le gusta aprender, crecer y tener, buscar conocimiento y etcétera. Entonces, bueno, ahí tengo la manita levantada de doña Vilma. Ahorita voy a darle chance a algunos para que puedan comentar alguna cosita. Antes de eso, voy a tener a dos personas que van a dar una reacción porque son personas que ya han estado leyendo el libro. Bueno, yo se lo había mandado a usted, Osby. Yo no sé si usted ya lo leyó. Me gustaría que ahorita al ratito usted pueda también, si lo leíste ya o has leído algunas partes, que puedas hacer algún comentario ahorita. Pero bueno, una de esas personas a las que le pedí que comentara un poquito del tema es una amiga muy apreciada que se llama Caroline. Entonces ella va a comentarnos algunas ideas que ella ha visto en el libro y que le ha parecido pues lo que ella quiera decir, ¿verdad? Entonces, Caroline, este sería su espacio para que nos comente un poquito su experiencia con el libro Crecer con Sabiduría. ¿Me escuchan? Sí, señorita. Ok, ya voy a poner la cámara a ver si me funciona. Como que el botón está un poquito pegado. No se puede iniciar el video. Bueno, esta computadora no me está ayudando, pero primero que todo felicitar a Javier por este esfuerzo que, como él dice, es de muchos años y para mí ha sido un gusto ver el resultado final y el esfuerzo de los últimos meses en concretar algo que es tan valioso y muy valiente, porque es un proceso muy largo el poder llegar a tener una evolución de las ideas partiendo de donde se parte hasta donde ha llegado ahora. Me he sentido muy identificada yo también en este proceso y pues para mí el libro ha sido un reflejo que me ha servido para ir viendo mi propio proceso de cambio. A veces es muy bueno y valioso cuando tenemos personas que ya han recorrido el camino que nosotros estamos recorriendo y eso ha sido Javier para mí y eso ha sido también este libro. En especial para mí ha sido muy importante el capítulo de la espiritualidad y la evolución que podemos tener en ciertos temas espirituales, partiendo muchas veces de lo que para algunos de nosotros fue un acercamiento religioso para luego hacerlo un espacio más amplio, conectado siempre con la divinidad, conectado siempre con lo espiritual para llevarnos a convertirnos en seres humanos más responsables de nosotros mismos, sabiendo que hay una parte del gran yo soy que está en nosotros también, hay una parte de la divinidad que estamos en nosotros, una parte del merecimiento, del esfuerzo, del trabajo y del amor propio que tenemos que desarrollar todos los días. Así que a los que no lo han leído, los insto a hacerlo. Es un libro que, como Javier decía, me parece que es algo que es para leer y releer. Conforme como seres humanos vamos avanzando, también tenemos que hacer revisitar las ideas, revisitar nuestro propio proceso de crecimiento
y pues para seguir creciendo con sabiduría. Espero que este sea el primero de los libros que Javier siga brindando, y muchísimas felicidades por este logro, y a todos definitivamente se los recomiendo. Muchas gracias, mi estimada Caroline. Gracias por tus palabras. Es muy bonito. Bueno, otra persona que le pedí que si quería compartir es a Giselle López. Ella también ha sido una persona importante en estos últimos años en mi vida, porque nuestra amistad nos ha permitido dialogar mucho. Hemos dialogado mucho sobre muchos temas y nos ha permitido también crecer, ¿verdad? Y entonces, pues, yo le pedí que ella pudiera compartir algunas ideas que ella tal vez ha visto en el libro que le hayan llamado la atención. Así que bienvenida. Gracias, Javi. Bueno, y primero igual felicitarlo. Realmente usted es una persona muy emprendedora, un gran ejemplo de a lo que le entra, ¿verdad? Y en el camino va limando asperezas, y eso es algo muy de admirar, ¿verdad? Muchos esperamos que todo se nos acomode, pero realmente yo he aprendido, digamos, que usted es una persona muy emprendedora, y lo que se propone, ahí lo va sacando y ha salido adelante. En la parte del libro, bueno, específicamente en la página 83 dice: el camino a la sabiduría ha llevado por milenios al ser humano a hacer una pausa en su andar, necesaria para evaluar la vida y replantear nuevas posibilidades, siempre en búsqueda de lo mejor, la virtud, lo bueno, lo saludable y el equilibrio. Este párrafo fue muy importante, ¿verdad? Porque ahí nos enseña, ¿verdad?, que siempre el ser humano trata de aprender, ¿verdad?, en su camino de vida, ¿verdad? Siempre replantea nuevas opciones, siempre busca lo mejor, la virtud, y yo creo que la mejor forma de uno tener sabiduría, ¿verdad?, lo que entiendo, es a través de ver lo bueno en todas las situaciones, ¿verdad? Muchas veces naturalmente somos dados a inclinarnos a lo negativo, pero esta parte me hizo reflexionar, ¿verdad?, que eso es lo que buscamos, un equilibrio de vida, y qué mejor forma que yo he aprendido es a través del agradecimiento. También en la página 88 mencionas que nos va quedando claro que la sabiduría es una cualidad atribuida a quien posee gran cantidad de conocimiento y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. La sabiduría se desarrolla con el tiempo a partir de las experiencias propias y ajenas, observación y reflexión sobre la vida. Esta frase también, este párrafo me impacta porque es cierto, uno muchas veces aprende, ¿verdad?, por sus propias experiencias, pero qué mejor que observar y ver experiencias también ajenas que nos ayuden a poder aprender las lecciones y no precisamente caer uno en esos golpes que llama, ¿verdad?, de la vida, sino realmente poder observar, ¿verdad?, y tener ese conocimiento y usarlos con esa sensatez que menciona a partir de las vivencias de los demás. Y bueno, yo creo que muchas de las frases que utilizas aquí, muchos jóvenes, si realmente las reflexionaran, van a evitar muchas malas experiencias, porque realmente pones ahí reflexiones muy, muy profundas y muy claras, como vos decís, en un lenguaje no tan complicado, ¿verdad? Y que realmente lo podemos vivir. Entonces, muchos éxitos y adelante. No se te escucha. Muchas gracias, mi estimada Giselita, por tus palabras, muy atinadas como siempre, y muy bonita la reflexión, y gracias por señalar esos puntos del libro que sí tiene sus cositas, tiene sus puntos muy altos. Así que muchas gracias a Caroline y a Gis por comentar específicamente sobre el libro esta noche. También, bueno, también quisiera, ya que Priscila nos cambió nos cambió el formato.
Qué bueno. Dice Cristín Gamboa, que escribió ahí en los mensajes, me decía un amigo que al final del día hay que meditar sobre lo bueno y lo malo que hicimos durante el día. También se le puede preguntar al hijo o esposo sobre cómo fue mi comportamiento hoy y así retroalimentarnos. Hablando de esa pausa, muy bien, sí. María José también pregunta que cuál era la fecha de los escritos sumerios. Me imagino que sí, yo puse 3000 antes de Cristo. En realidad se datan ahí 2600, 3000, y hay textos mucho más antiguos, ¿verdad? Por supuesto. Pero de los que se tiene, el texto original sería como de eso, de esas fechas. Muy bien. Entonces, bueno, ahora yo quisiera abrir el espacio, un minuto de fama y fortuna para algunas personas que quieran compartir alguna idea de lo que estamos viendo esta noche. Entonces, ¿Usted me escucha? Sí, señor. Ahí está Osvaldo Orias, desde Brasil. Bueno, un saludo para todo el público presente, para todos los amigos, gente que no conozco desde Brasil. Felicitar a Javier por ese trabajo que ha hecho, por este libro tan interesante. Y bueno, yo quería recalcar una cosa que tiene relación con parte de mis experiencias y también, sobre todo, mi forma de ser. La parte del decálogo que hace Javier es una parte que me parece bastante interesante porque es la forma de llegar a las propias ideas. Él hace, digamos, como al final como sus propias propuestas, digamos, personales, algo así como su propia filosofía en diferentes puntos. Eso me parece muy interesante y se conecta un poco como con la tradición que aparece en la Biblia de los 10 mandamientos, que son pues el decálogo bíblico. Solo que esta vez Javier lo hace de una forma como más filosófica y más contemporánea, lo cual me parece muy interesante. Y rescatar esa idea que decía de que siempre hay que hacer como una pausa primero para reflexionar y luego a través de esa pausa se puede entonces tomar decisiones. Eso para mí es muy importante y bueno, tiene que ver un poco también con mi personalidad y mi carácter. Y les cuento una anécdota o algo que es cotidiano en mi vida. Por ejemplo, a mí me gusta mucho jugar ajedrez. Es un deporte que me gusta mucho y online se puede pues jugar con mucha gente de todo el mundo. Eso es algo muy interesante. A veces juegas con jugadores desde África, países árabes, Estados Unidos, de todo el mundo, de Europa, etc. Y lo interesante es que cuando juego con un tiempo muy reducido, digamos 3 minutos, entonces uno tiene que jugar muy rápido y no tienes casi tiempo para pensar. Y ahí por lo general, entonces gano mucho y pierdo mucho. Es muy interesante. Y cuando uno cambia el tiempo y empiezas a dar más tiempo, 5 minutos, ahí mejoro mucho el rendimiento y gano más. Y cuando doy más tiempo, digamos 10 minutos, 15 minutos, es muy interesante porque el rendimiento vuelve a subir todavía más. Y eso es un ejemplo muy claro de que simplemente el ser humano necesita siempre un tiempo, sobre todo en momentos donde uno tiene que tomar decisiones. El problema es que a uno se le olvida a menudo que uno tiene que hacer esa pausa, porque uno siempre está como muy metido en uno mismo, uno está como haciendo muchas cosas, a veces el estrés te acelera mucho, te exige mucho, y de verdad ese mensaje de Javier, de ese segundo punto del decálogo es hacer la pausa. Es como cuando se juega en ajedrez, das más tiempo, al dar tiempo puedes mirar toda la situación, analizas cómo está la partida, cómo están las diferentes posiciones, y eso se puede tomar como metáfora para la vida misma. Es decir, analizar cómo estoy yo, cómo está mi posición en la vida, con mi familia, cómo estoy emocionalmente, cómo estoy reaccionando,
qué puedo hacer, qué no, qué me está afectando, qué podría cambiar. Y cuando uno entra como en ese proceso con tiempo, llegan ideas claras y se pueden producir entonces buenos cambios. Yo siempre tomo esa metáfora del ajedrez porque realmente me enseña mucho cómo es realmente el tomar decisiones. Y tomar decisiones es un punto de madurez muy, muy importante. Mirarse a sí mismo para tomar también decisiones con calma, con pausa, y realmente se aprende mucho. Muy bien, sí, excelente, Osby. Muchas gracias por tu aporte. Y Osvaldo es un gran filósofo. Él siempre ha sido en la familia, se ha caracterizado por tener ideas muy, muy profundas sobre muchos temas. Osvaldo es pintor profesional, una persona muy, muy ilustrada. Así que muchas gracias, Osby. Valoro mucho tus palabras esta noche. Vamos a darle chance a doña Vilma, que está ahí con la mano levantada desde hace como media hora. Entonces, doña Vilma, su minuto, ahí lo tiene. Gracias, don Javier. No, yo lo que quería decir es que me quedó el gusanito ahí oyendo las historias del libro para leer el libro. Usted lo manda por correo, don Javier, que yo le puse ahí que si me lo mandaba. Claro, claro. Para mandarle el correo, entonces, porque yo no se lo he mandado el correo. No, yo lo mando por el mismo WhatsApp en un PDF, Bueno, la está bien. versión digital, sí, correcto. Ok, perfecto. Y la y otra ahí, era que quería contarles como algo que pasó hace muchos años aquí conmigo, digamos. Mi papá, cuando yo me gradué en el colegio, por buen rendimiento académico, me regalaron un libro de premio en el colegio y se llama Grandes Enigmas del Universo. Mi papá le encantaba leer, entonces él se lo leyó. Mi papá era una persona sumamente religiosa. Él toda la vida nos enseñó a ir a misa, rezar el rosario. Bueno, él, ese era su, digamos, su dedicación a nosotros de enseñarnos. Y cuando él leyó ese libro, completamente cambió. Empezó a decir que lo de los diluvios era una cuestión de la tierra y todo lo que el libro decía, él lo tomó como santa palabra y dejó la Biblia en lado. Mi papá era una persona pero sumamente religiosa, sumamente creyente, respetuoso de todo lo de la Biblia y todo. Entonces a mí me llamó mucho la atención, ahora que usted dijo, que a veces uno no está de acuerdo con muchas cosas de los libros que lee, pero en el caso de mi papá, a mí me llamó mucho la atención que mi papá le cambiara un criterio que él tenía desde niño. Ajá. Y mi papá totalmente, él ya fue otra persona en cuanto a esa área, digamos, en el área espiritual. Él creía todo lo que el libro decía, que yo el libro lo agarré y lo guardé por allá y nunca más lo quise leer. Yo no lo quise leer, ¿verdad? Porque mi papá era una persona muy sabia y todo, y que le cambiara el criterio a mí me llamó mucho la atención eso. Por ahí anda el libro, se llama Grandes Enigmas del Universo, pero a mí me extrañó que en mi papá calara tanto ese libro, qué raro. Nada más como para contar la experiencia, ¿verdad? Que los libros pueden cambiar la vida. Claro. Bueno, muchas gracias. Gracias, Vilma. Por mi minuto de fama y fortuna. Eso, Vilmita, muchas gracias por tu participación y espero que en el caso de mi libro no lo vayan a quemar, ¿verdad? En el futuro, ahí, más de uno, ¿no? Ahí está poniendo mi querida Génesis López, felicidades, Javier, por tu logro, me alegra mucho y no tengo dudas de que algo ahí que ya no pude leer. Les, no sé si querías comentar algo vos, sobre mi hermana Lidia también, que está hoy aquí reunida. Bueno, no sé si vos, Génesis, también querés decir algo. A ver, dale, mi hermanilla.
Ponele. Bueno, buenas noches, un gusto saludarles. Espero que se encuentren muy bien en esta noche tan cálida. Está muy entretenida la sesión, te felicito. Bueno, sí, también expresar que Javier siempre ha sido una persona muy creativa, siempre con muchas ideas, con una inteligencia bastante alta, digamos, tiene muchas capacidades que tal vez no ha podido explotar lo suficiente y ahora estamos viendo resultados de ese cúmulo de aprendizajes de la vida y del conocimiento que ha tenido a través de la lectura, porque en esta vida no es solamente ser creativo, ¿verdad? Hay que leer, hay que estudiar, si no, no hay libro, ¿verdad? Eso es ese acervo que ha ido acumulando durante todos estos años. Entonces sí, felicitarlo porque es como una criatura, como dijiste, ¿verdad? Y bueno, apuntarme también para la lectura del libro. Tenés que decirnos cómo vamos a adquirir el libro, precio, todo también para promocionarlo con otras personas conocidas. Y bueno, ¿qué más puedo decirte? Y muchas felicidades, mucho éxito, que se venda, porque no solo venderlo para hacer un poquito de capital, sino también para que otras personas puedan enriquecer sus vidas. Uno nunca sabe cuándo un libro puede transformar áreas, ¿verdad? De la personalidad, de los sentimientos, qué sé yo. Entonces, no, bienvenido a este libro y como hermana me siento muy orgullosa de este producto y como te repito, una persona altamente inteligente tiene que seguir desarrollando todas esas cualidades que tiene, porque además de escritor, es pintor, poeta, músico. Bueno, entonces, una persona bastante integral, ¿verdad? Bueno, eso sería, yo creo que Sí, ya pero estuvo. como yo cuando pinto lo hago con temor y temblor, como dice la Biblia, porque como mi hermano Osvaldo es pintor profesional, ¿verdad? Y yo hago ahí, por eso yo siempre pongo pintor naif, ¿verdad? Por aquello, ¿ah? Bueno, Génesis, ahí tiene la manita levantada, ¿ah? Mi estimada. Buenas noches. Bueno, disculparme porque no tengo la cámara, pero la tengo mala. Tranquila, tranquila. Pero estoy muy alegre de poder estar con ustedes y de nuevo felicitar a Javier por este logro que seguramente ya ha sido de impacto para muchos, pero también va a seguir siendo. Y me gustó mucho dos partes específicas. Una de la parte de ser positivos y de hablarnos a nosotros mismos con tantas, una lista enorme, no recuerdo ni cuántas, de todas las cosas positivas de lo que somos. Sí, del yo soy, del yo soy. Del yo soy, exactamente. Sí. Ajá. Y es tan positivo pensar todo lo que somos, y me encantó que vaya en el capítulo de la espiritualidad, porque todo eso somos cuando tenemos la raíz, que es el amor del Señor. Y cuando tenemos eso, realmente podemos ser lo que todo está ahí, ¿verdad? Felices, fieles, podemos ser personas increíbles. Y otra parte que me gusta mucho del otro capítulo de la paz interior es que relata consejos que nos ayudan a efectivamente tener paz. Y una de las cosas que más busca el ser humano es eso, la paz. Y solamente la real la podemos encontrar de nuevo en Jesús, pero también hay herramientas para que podamos poner en práctica y efectivamente lograr una paz interna. Y el libro es corto, pero es práctico y muy, es como un concentrado de información muy buena. Así que, bueno, animarlos a todos a leerlo y de nuevo felicitar a Javier porque efectivamente, una vez me dijo mi papá, no todo mundo ha escrito un libro, si no hubiéramos autores por todos lados. Entonces esto es un éxito muy grande, tener esa habilidad de poder plasmar ideas y compartir un contenido tan bueno. Además de todo lo que Javier hace, ¿verdad? Sumamos ahora autor. Polifacético.
Entonces, felicitarle de nuevo y agradecer por dedicar el tiempo para escribir y compartir ese conocimiento. Gracias, Génesis. Eso de polifacético me acordé de Polivoz, que mi hermano Osby y yo hacíamos el drama de los polivoces, ¿se acuerdan? Un programa que había antes de unos mexicanos ahí. Entonces, Osby y yo hacíamos el drama ahí en la familia de los polivoces. Ay, qué bueno. No, lo que hacíamos era el gordo y el flaco. Sí. Bueno, Nicole, mi querida Nicole, que es la más joven de este grupo hoy, a ver qué nos dice. Hola, profe. Bueno, yo quiero decir que desde que llevo sus clases y así, usted ha causado un gran impacto en mi vida, aunque no lo crea, guiándome y demás en sus consejos y las cosas que dice. Y en realidad quiero felicitarlo por este gran logro porque me confirma de una vez que los sueños se cumplen y que uno puede con todo, y para mí es un gran ejemplo a seguir y yo espero poder leer el libro. Eso era. Ay, muchas gracias, Nicole. Qué bonitas palabras. Me llenan a mí de mucha satisfacción también. Nicole tiene, ¿qué? 20 añitos, Nicole. Y es Y una 20 chica, añitos, el 24 de diciembre voy para 21. bueno, sí, una chica muy inteligente, muy esforzada. Así que ha sido más bien un gusto poder compartir ideas con gente tan joven y con tanta vida por delante. Gracias, Bueno, profe. De verdad vale mucho. vamos a ir terminando. Tal vez una persona más que quiera comentar algo lo puede hacer con toda libertad. Y nada más abre ahí el microfonito. No sé si hay alguna otra persona que quiere externar algún pensamiento. Ahí está María José, ajá. Sí, buenas noches a todos. Que Yo también quería es muy joven, María José. Ajá. relativamente, ya no tan joven como la compañera, pero sí, 26, ahí vamos, a mucha honra, 26, poquitos son, pero qué va, a pesar de que es tan poquito, sí he pasado por varias cosas que también le quería mucho, que le quería agradecer mucho, don Javier, porque a pesar de que hemos estado no considero que esté en muchas de las sesiones, pero sí ya tengo tiempito de estarme conectando con este grupo y la verdad que ha sido de mucho crecimiento para mí. En lo personal es demasiado gratificante ver cómo puedo poner en práctica las clases suyas como tal, ver que muchas de las cosas que hemos tocado han sido meramente por desconocimiento en cuanto a lo que es la psicología, y en realidad me encanta este espacio que usted tiene, me fascina, y yo a todo el mundo se los paso compartiendo para que se unan porque es muy valioso, y la verdad que yo se lo quiero agradecer mucho. El tiempo que usted invierte para hacer las presentaciones, todo el tiempo que ha invertido a lo largo de estos lunes y nos comparte sus ideas desde un punto psicológico es demasiado gratificante, como le digo. Muchas gracias por este espacio y esperemos seguir aquí, seguir aprendiendo y aprendiendo más y poniendo en práctica. Y muchas felicidades, sí, por el libro, que en realidad estoy así que ya lo quiero leer. Ahí estoy hablando con mami a ver cómo hacemos para conseguirlo. Pero sí, muchas gracias, de verdad que sí, y estoy súper emocionada por querer leerlo, de verdad que sí. Muchas gracias. Bueno, excelente. Ah, y ahí está la pequeñita, qué linda. Esa es su hija, ¿verdad, María El José? pequeñito, ese es mi gordito, Ay, sí. qué belleza. Aquí está jodiendo. Qué belleza cuando está dormida. No, son bromas, mi amor, qué belleza, qué linda, ¿no? Ay, sí, así es lo más precioso, dormidito. Bueno, muy bien, excelente. Muchas gracias a todos por estar hoy. Gracias, Sandrita, por estar, Katy, Carmen, Luis, cada uno de ustedes que ha decidido tomarse el tiempo para compartir conmigo algo importante. Muchísimas gracias, Francine, Carolina, Flori, María, Evelyn, todos, William, que bueno, está aquí Cira, todos, Monse,
Cindy. Realmente ha sido un placer para mí compartir esta noche, este rato con ustedes. Y bueno, ahí seguiremos todos los lunes en los estudios de algún tema de carácter psicológico práctico, y los miércoles, ahora que empecé a analizar los evangelios desde una perspectiva teológica, y ya tuvimos el miércoles pasado la primera sesión y estuvo muy chiva. Así que si quieren unirse también los miércoles, están cordialmente invitados. Un abrazo a todos y nos vemos el próximo lunes o miércoles a la misma hora y por el mismo Vaticanal. Chao, amigos. Hasta luego, don Javier. Buenas noches. La fuerza esté con usted. Chao, que tengan una linda noche.